¿Qué tan generoso es el mexicano? Es muy común escuchar analistas que dicen que en México no somos generosos, que Estados Unidos, por ejemplo, da una proporción del PIB mucho mayor de personas que hacen donativos y de empresas, y que en México es mucho menor. Lo que yo le digo a esos analistas es que una de dos, o mienten o no conocen al país. Porque una cosa es lo que formalmente se registra como donativo y otra cosa es la generosidad que se da de múltiples formas, que la da el pueblo de México a través del tequio, de la mayordomía, con el trabajo comunitario e incluso con la familia mexicana. El pueblo de México es uno de los más generosos del planeta. De eso vamos a hablar en Tocando Vidas. Pues yo soy la doctora Jacqueline Butcher, dirijo un centro de investigación que se llama el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil. Este centro tiene su sede en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y nos han hecho un espacio allí para poder trabajar todos los temas de sociedad civil. Y yo tengo una trayectoria de mucho tiempo de hacer investigación sobre las actividades voluntarias de los mexicanos, de la solidaridad, y de todo este tipo de fenómenos de las organizaciones de la sociedad civil. Lo importante es que hemos hecho estudios que nos demuestran muchas cosas muy interesantes acerca de la solidaridad y del trabajo voluntario de los mexicanos. Que hay muchos mitos que se han roto con estos estudios y entonces para eso pues estamos aquí para platicar sobre esos mitos y qué rompimos. Yo creo que el mexicano es muy generoso y muy solidario, eso lo sabemos y lo sentimos todos. Simplemente no había habido oportunidad de saber esa parte porque nadie lo había estudiado de alguna manera. Uno de los mitos que teníamos era que este tipo de actividades lo llevaban a cabo ciertos grupos sociales nada más y nos hemos dado cuenta que no es así. Nos hemos dado cuenta a través de los años en un estudio que hicimos en el 2005 y este estudio que acabamos de terminar en el 2012 que el mexicano es muy solidario y que da muchas horas de su tiempo de muchas maneras y nosotros describimos esta actividad solidaria como el trabajo que haces para otros fuera de casa, fuera de la gente tuya, fuera de tu misma familia o familia extendida, que en México tenemos una familia extendida bastante grande y tenemos los números para corroborarlo. Una de las cosas importantes de hacer este tipo de estudios es que nos damos cuenta que uno de los mitos que tenemos que romper es, por ejemplo, si había más mujeres que hombres haciendo este tipo de trabajo. Y nos encontramos en que no, en que la cantidad de hombres y mujeres es más o menos la misma. Simplemente hacen diferentes cosas. Hay mucho trabajo en grupos que se hace en México y hay mucho trabajo individual, trabajo que se hace de manera individual, acompañar a alguien a bien morir, acompañar a alguien a cuidar a un vecino, ese tipo de actividades, simplemente las actividades en iglesias y en parroquias que se llevan a cabo en los pueblos, la ayuda solidaria que hay, por ejemplo, construyendo colegios, construyendo puentes, construyendo, no sé, metiendo agua a las comunidades, en donde los hombres hacen más trabajo físico que las mujeres hacen diferentes cosas. Hicimos otra misma encuesta que se llama Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria, y esta encuesta la repetimos en el 2012 y vimos cambios en estos últimos 7 años. ¿Qué pasó? Vimos que hay una trilogía que es iglesia, comunidad y educación, o sea, escuela. Son como los 3 rubros más grandes que la gente aporta de trabajo solidario. Y vimos un cambio en estos 7 años, más se hace ayuda en la escuela que en la iglesia. Se nos hizo muy interesante ese cambio, por ejemplo, eso fue uno de los grandes cambios que encontramos. La cantidad de dinero que dona la gente. El estudio de ahora que hicimos, que se llama Generosidad en México, vimos que la gente dona alrededor de 22,000 millones de pesos, los individuos como personas. Vimos que de horas de trabajo voluntario encontramos el 1.14% del PIB hace 5 años, encontramos mucho más tiempo voluntario en esta ocasión. Vimos que subió la participación solidaria del 66% al 76%. Entonces la gente está participando, la gente hace mucha actividad voluntaria, pero no lo hace de manera grupal y no lo hace de manera organizada. En el libro se identifica
que más del 50%, concretamente el 57% de las personas encuestadas en la muestra aportan en lo individual. Es decir, que la tendencia en México es de aportaciones individuales, es decir, de aportaciones de las personas. Eso es por un lado. Por otro lado, también es muy importante, y esto aparece en este y en otras investigaciones, que los mexicanos no tenemos conciencia de la relevancia que es aportar una cantidad por mínima que sea, del impacto que tiene la aportación individual. Es importante porque nos revela la necesidad de contribuir, y en esto felicito a los medios y a Fundación sobre todo, de contribuir a generar la conciencia de que una hora o media hora de nuestro trabajo voluntario, un peso o 2 pesos que destinemos a causas sociales representa un impacto muy importante para el desarrollo social y humano de México. El trabajo voluntario, la generosidad, independientemente de la plataforma de donde surja, en términos ideológicos, en términos institucionales, cuando es legítima y va canalizada a la satisfacción de necesidades sociales, me parece que contribuye de manera determinante. Los estudios arrojan que alrededor de un 2 o quizá casi un 3% del Producto Interno Bruto, ¿sí?, son contribuciones del sector no lucrativo. Mira, las empresas se han dado cuenta que es muy importante tener una responsabilidad social, que tienen una responsabilidad social y están asumiendo ese papel. Es muy importante los programas de responsabilidad social empresarial que se están desarrollando y nosotros desde varios puntos hemos contribuido en ese sentido porque es también importante para su imagen, pero no nada más su imagen, sino para que la gente que esté en sus empresas esté contenta de que su empresa está haciendo algo por la comunidad. Y eso te va a traer hasta un empleado mucho más contento. Si hay un lugar donde puedas hacer trabajo voluntario, por ejemplo, pues sería muy agradable. Y la gente quiere hacer cosas. Y como no tiene el tiempo de hacerlo, dentro de la empresa es el lugar ideal para hacerlo si la empresa ofrece ese espacio. Encontramos que las empresas, las corporativas dan alrededor de 1.400 millones de pesos al año a la comunidad mexicana, que otras entidades donantes dan alrededor de 3,000 y pico, o sea que estamos hablando de casi 5,000 millones de pesos que las empresas y las fundaciones y otras entidades donantes entregan a la comunidad mexicana. Es una gran cantidad, pero si lo comparamos con lo que estábamos hablando anteriormente, que los individuos dan 22,000 millones de pesos, pues la gente está dando más de lo que están dando tanto las empresas como las entidades donantes. Entonces es interesante que los individuos están haciendo más trabajo que las empresas, o sea que nos falta todavía un camino por recorrer, pero sí hay mayor conciencia de la importancia de esta responsabilidad. Pero este despertar de la actividad civil organizada, pues es más reciente. Para algunas personas hablan del parteaguas del temblor del 85, yo pienso que es anterior a ello, pero sí hay un camino que hemos recorrido hasta ahora en donde ya estamos a nivel mundial trabajando con organizaciones y en cómo vivimos ahora, que estamos comunicados con todo el mundo, ya muchas organizaciones están a nivel internacional. Y estás metiéndote con organizaciones, como mencionaba yo, tipo Greenpeace o con un interés que tú tengas en particular. Y a lo mejor en la India están trabajando igual contigo. Entonces, esta apertura y cambio de comunicación que hay en el mundo, también en México nos ayuda a abrir este espacio de participación. Entonces, sí tenemos una historia muy cuidada, en donde no hemos tenido que hacer tanto, pero ahora nos toca participar y ahora nos toca, en ese sentido histórico, cambiar lo que queramos cambiar. Yo pienso que en la sociedad civil en México se da lo que llamamos el acto supremo de generosidad. Cuando yo me desprendo del yo y me realizo en el otro para alcanzar la felicidad, creo que es el acto supremo de generosidad. Y me parece que esto es esencial que lo reconozcamos como elemento sustancial de lo que en México llamamos sociedad civil. Falta esa parte del trabajo organizado, de la famosa sociedad civil organizada. Nos tenemos que organizar más, los que estamos en la sociedad civil, a más grupos y a trabajar más en grupo para tener más logros.
no para que ese tiempo que la gente da se aproveche y no se desperdicie. Ni la educación, o sea, el nivel educativo, ni el nivel económico tiene que ver con el trabajo solidario. Encontramos que la mayor parte de la gente que hace trabajo solidario no tiene un nivel alto económico. O sea, no tiene nada que ver con si tienes o si no tienes para poder hacer este tipo de trabajo. Todos lo hacemos en nuestro nivel como podemos, y eso es lo que me gustaría poder encauzar a la gente que haga más. O sea, en donde estés, lo que estés haciendo, que hagas algo por los demás como quieras, en la comunidad. Busca tu iglesia, tu comunidad, tu escuela, tu colonia, donde tú puedas hacer este tipo de trabajo, pues buscar un huequito donde tú puedas participar. Personalmente es que yo he sido voluntaria toda mi vida. Y una de las cosas que encontramos en el primer estudio que hicimos es que esto lo ve uno en casa. Los que hacen más trabajo voluntario son los que lo vieron en su casa, en algún lado, un tío, una mamá, un papá, alguien, lo vieron por ahí. Como todo se aprende en casa. Entonces yo toda la vida hice este tipo de trabajo voluntario. Y regresé a la universidad, después de tener mis hijos y demás, a estudiar más y a poder hacer este tipo de estudios, precisamente para validar este tipo de actividades. Actividades voluntarias y solidarias se han llevado a cabo desde los aztecas, hasta la colonia, hasta actividades civiles, ¿no? Acuérdense del temblor del 85, por ejemplo. Pero lo importante en México es que hemos visto una evolución, tenemos un poco más de visibilidad de las organizaciones sociales, y esta es una oportunidad también para visibilizar el sector y visibilizar este tipo de actividades que hay en México, que hay muchas. Y dimensionar cuáles son las características de ese impulso filantrópico que caracteriza a la sociedad mexicana. Y la verdad, los hallazgos han sido muy, muy interesantes. Ese impulso del individuo a dar algo, poco, mucho de sí mismo, en dinero o en especie o en trabajo, a una causa determinada. Nos queda muy claro que el pueblo de México es un pueblo generoso, es un pueblo solidario, quizás de los más solidarios del planeta. Por eso le damos las gracias a Jacqueline Boucher por esta investigación y por este libro tan interesante sobre la generosidad en México, que nos da muchas facetas de este tema, que no solo es interesante, sino es una de las formas en que los mexicanos nos podemos seguir uniendo. Y lo que también nos queda claro es que si hubiese una canalización mucho más clara y fuerte y decidida por parte, sobre todo del gobierno federal en materia fiscal, tendríamos muchas más posibilidades para que la sociedad civil organizada se siga fortaleciendo. Pero es una tarea de todos y de todo el tiempo, porque necesidades sociales siempre habrá, pero también siempre habrá muchas personas interesadas en solucionarlas.